Ya hay estudios que demuestran que los jóvenes o los niños que tienen obesidad antes de los 15 años van a tener depresión entre los 25 y los 30. Ya tenemos varios años que la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación de Diabetes están trabajando en conjunto para evaluar y tratar los cambios en el estado de ánimo durante la diabetes. Si yo ya tengo sobrepeso y el azúcar ha afectado lo primero que voy a tener es falta de energía o falta de ganas de hacer las cosas. 10 años antes de que aparezcan los niveles elevados de glucosa, podemos empezar a tener afectación del estado de ánimo sin que nos demos cuenta. 15 días con problemas para disfrutar lo que uno antes disfrutaba o necesidad de hacer un esfuerzo para hacer lo que antes hacía, y además va acompañado de cambios en el apetito o de ideas de culpa, de autorreproche, es una depresión. Los nervios y las arterias, las venas, tienen capas de recubrimiento. Y esas capas, tanto la capa que recubre los nervios como la capa que recubre las venas, se ve dañada, se ve disminuida por los niveles altos de azúcar. Hola, bienvenidos. Como ya escucharon en el avance que les presentamos, hoy estaremos hablando de la conexión que existe entre la diabetes y la salud mental. Quédese con nosotros. Y bueno, ya está aquí con nosotros nuestra invitada, la doctora María Soledad Rodríguez, quien es presidenta electa de la Asociación Mexicana de Psiquiatría. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por invitarme y gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy. Como estábamos comentando, doctora, antes de iniciar el programa, la Asociación Americana de Diabetes lanzó un mensaje a inicios de este año de la necesidad que existe de comenzar a hacer estudios periódicos a los enfermos de diabetes para diagnosticar problemas que pueda haber en su salud mental. Hoy vamos a hablar sobre eso, sobre la conexión que existe entre ambas enfermedades. Efectivamente, ya tenemos varios años que la Asociación Psiquiátrica Americana y la Asociación de Diabetes están trabajando en conjunto para evaluar y tratar los cambios en el estado de ánimo durante la diabetes, porque todo esto sucede en el mismo cuerpo. Y entonces resulta que ya se han hecho miles de estudios en los que se ha visto que la glucosa, ese combustible de nuestro cuerpo que entra a los músculos y entra a las células para darles energía, también en niveles altos perjudica el funcionamiento de esas células. Y entonces, 10 años antes de que aparezcan los niveles elevados de glucosa, podemos empezar a tener afectación del estado de ánimo sin que nos demos cuenta. Y esto se debe a que la glucosa no está permanentemente alta, sino que hay picos glucémicos generados por cierto tipo de alimentos que nosotros consumimos y que no sabíamos antes. No es lo mismo que tú te comas una tortilla de maíz del campo, ese maíz de nixtamal, que una tortilla de harina, porque la tortilla de harina está refinada y el maíz del campo, el nixtamal, todavía tiene más fibra. Entonces, es probable que comerte una tortilla de harina te eleve el pico de glucosa a los 40 minutos después de comer o las 2 horas arriba de 140 microgramos por mililitro en sangre. Mientras que la tortilla de harina, la tortilla de maíz solo te va a dar 50 calorías y tu elevación de la glucosa va a ser a 80 o a 90. Entonces, es diferente lo que comemos y cómo sube el azúcar. Pero desde las neurociencias y la endocrinología se ha visto que cuando el azúcar empieza a salirse de sus límites de normalidad, va dañando silenciosamente las arterias y los nervios. Los nervios tienen una capa, un recubrimiento de mielina. Es una sustancia que ayuda a que la transmisión eléctrica se dé más rápida. Igual que las arterias tienen varias capas, y esas capas de las arterias y esas capas de los nervios, de las neuronas, se ven afectados por los niveles de glucosa. Entonces, antes de que
a ti te diagnostiquen diabetes o de que te hagan una prueba y salga en la prueba que el azúcar está elevada permanentemente, elevada llamo a arriba de 100 microgramos por mililitro en sangre, ya estamos teniendo afectación de los nervios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos ejercicio, movemos los músculos y movemos las células, el azúcar entra a los músculos, genera energía y baja los niveles en sangre. Si nosotros no hacemos ejercicio y comemos más glucosa de la que nuestro cuerpo necesita para estar energético durante el día, ese azúcar pues se queda circulando en la sangre y se transforma en grasa y se va acumulando en grasa. Es importante que nosotros conozcamos que hablar de glucosa no solamente es hablar de azúcar. La glucosa se encuentra presente en las frutas, en las verduras, no solamente en las tortillas de harina o no solamente en el pan, sino que está en todos los alimentos, en unos más y en otros menos. Las verduras tienen un poco de glucosa, pero es casi mínima y es una azúcar diferente a la que tienen las frutas. Por eso cuando alguien consume alimentos que dice, estoy a dieta y no como harinas, pero como muchas frutas, sandía, melón, papaya, pues son frutas ricas en azúcar y también van a hacer que aumentemos de peso. Entonces, ¿qué es lo importante? Se ha visto que lo primero es que la persona que empieza a consumir más azúcar de la que puede metabolizar o que puede trabajar su organismo, lo primero que va a tener es que va a ir acumulando grasa. Y esa grasa se puede acumular en las piernas o en otra parte del cuerpo, pero la que causa más daño es la que se acumula en el abdomen, alrededor del hígado, del páncreas o de los intestinos. Se llama grasa visceral. Uh-huh. Y cuando esta grasa va creciendo y llega a ser mayor de la cantidad que el cuerpo puede deshacer, aparece la obesidad. Si nosotros no hacemos ejercicio, no nos alimentamos equilibradamente, el azúcar va a empezar a subir sus niveles en sangre y de estar a menos de 100, va a haber periodos, sobre todo entre 1 y 2 horas después de comer, en que va a estar en 140, en 150, momentáneamente. Y como a las 4 horas va a volver a 80 o a 90. Hasta la siguiente comida que yo le vuelvo a dar glucosa. Si en estos momentos yo no hago ejercicio, pues el azúcar no va a bajar a 80, 90. Voy a comer, por ejemplo, algo que tenga mucho azúcar, por ejemplo, un café con mucho azúcar o esas bebidas preparadas que ahora son tan populares, tisanas o malteadas o nieves, uh-huh, que son cargas que son cargas de glucosa de 2 a 3 cucharadas de azúcar. O una bebida, un refresco, son 12 cucharadas de azúcar que se está usted tomando cuando consume una bebida de 250 mililitros. De esas que se venden tanto de cola. Entonces, si yo como o me tomo un refresco, mi azúcar va a tener un pico, se llama índice glucémico, y luego va a bajar a niveles normales. Si me toman la muestra en el pico glucémico, me va a salir alta, pero si me la toman la muestra de sangre cuando ya pasaron varias horas de haber consumido, va a salir normal. Lo que sucede es que después de años de estar haciendo esto y no hacer ejercicio, pues ya va a ser más constante en el que sube el pico, pero ya no baje a lo normal y dure horas así. ¿Y qué sucede entonces? Que cuando las personas tienen obesidad, tienen resistencia a la insulina o no tienen obesidad, porque también hay quien tiene problemas para manejar el azúcar sin tener obesidad, que es otro tipo de diabetes que aparece por lo general en los niños o en los adolescentes. Entonces, pero vamos a hablar ahorita de la importancia del azúcar. Si yo no tengo diabetes, pero ya estoy con obesidad y como algo que me sube el nivel de azúcar, cuando van pasando 4 horas, a las 5 o a las 6 horas, voy a estar irritable, inquieto, con necesidad de estarme moviendo, o puede ser que
algo que no me molestaba antes de ti, ahora me moleste. Y dices, oye, ¿por qué te enojas tanto? Y es una señal de que nos está mandando nuestro cerebro de que necesita más azúcar dentro de las células. Entonces puede estar alta fuera de la sangre, pero dentro de las células no está tan alta y el cerebro te pide más azúcar. Entonces esa es una de las primeras alteraciones que hay cuando todavía no tienes diabetes. Uh-huh. Y hay otras personas que desarrollan lo que se llama hipoglucemia. Esto es cuando tú comes algo que tiene mucho azúcar, el páncreas lanza una cantidad muy fuerte de insulina para bajar rápidamente ese azúcar y que no te dé diabetes. Pero como esa cantidad rápida de insulina baja el azúcar, la baja muy rápido, entonces la persona tiene hambre otra vez, está irritable, se le pueden poner las manos frías. Y ese es otro cambio secundario a variaciones en el azúcar. Pero por lo que la Asociación Americana de Diabetes ha dicho que hay que evaluar las emociones de las personas con diabetes, es porque ya muchos estudios desde antes de la pandemia de 2020 han demostrado que 60 de cada 100 personas con diabetes van a tener síntomas mentales. Y estos síntomas mentales van desde cuadros depresivos, cuadros de ansiedad o en algunos casos más graves, sobre todo en los adultos mayores, cuando hay diabetes ya establecida, pueden llegar a alucinar o a decir incoherencias, a tener padecimientos delirantes. Entonces, dado que se ha visto que los cambios en el estado de ánimo, en la diabetes, suceden desde antes de que la persona se dé cuenta que tiene el azúcar alta, con mayor razón, cuando tienen diagnóstico de diabetes, es importante que por lo menos cada 6 meses las personas estén pendientes de una evaluación psicológica o de acudir a un médico, que ya hemos capacitado a muchos médicos, para que evalúen si por lo menos han tenido variaciones en el estado de ánimo a lo largo del día o si tienen crisis de ansiedad, porque cuando una persona tiene diabetes y se le baja el azúcar, empieza a sentir las manos frías, mucho miedo, como que algo malo va a pasar, como que le oprime el pecho, como que le falta el aire. Ese es un síntoma de diabetes. Ese es un síntoma de que la persona se le bajó el azúcar. Okay. Pero en una persona con diabetes. Uh-huh. Entonces, los síntomas de la diabetes principalmente son que la persona le da mucha sed, mucha hambre, no puede parar de comer, se le antoja mucho, sobre todo los carbohidratos, las harinas, el pan, pero hay quienes dicen, no, a mí no se me antoja el pan, se le antojan los dulces, se le antoja lo salado y no puede estar, o sea, no puede estar, si ve una comida enfrente, la tiene que probar. Y si no, se genera ansiedad. O si no, se pone irritable, se pone corajudo. Entonces, pero son los síntomas afectivos. Cuando hablamos de diabetes, para diagnosticar diabetes, decimos mucha hambre, mucha sed, mucha orina, ¿sí? Y puede haber aumento o pérdida de peso. Son las 4 señales de la diabetes. Si usted está empezando, que antes se tomaba 8 a 10 vasos de agua al día, de estos que tenemos aquí, y ahora ya no se está tomando eso, sino que se está tomando 12 o 14 vasos y aún así siente la boca seca y tiene ganas de estar tomando más agua, y esto lleva a que usted esté yendo frecuentemente al baño, chéquese, porque es probable que le tomen la muestra de sangre y esté alterada el azúcar. Ojo, no siempre va a salir alterada el azúcar aunque tengas diabetes. Eso es importante porque mucha gente me dice a mí, ay doctora, fíjese que fui y me dijeron que tenía diabetes, pero yo todas las mañanas me pico el dedo y veo que sale 80, 90, 110, 105 y eso no es diabetes. Yo he leído que eso no es diabetes, precisamente porque se toman la muestra cuando ya llevan 12 horas o 14 de ayuno, o en este periodo en el que te digo que el cuerpo, tú comes algo, sube el azúcar rápidamente, pero la insulina baja los niveles y está estable el resto del día. Uh-huh. Entonces, hay situaciones en las que hay que checar el azúcar. Si su médico le dijo que tiene diabetes, hay una prueba que los médicos usamos y que se sabe si tiene o no tiene diabetes. Sobre la prueba que uno se puede hacer en casa, ¿qué tan confiable es?
Es confiable para dar el seguimiento cuando el médico ya tiene los estudios en sangre periférica. Pero no para detectarlo. ¿Por qué? Porque sucede esto. Cuando nos dicen, tómese el estudio de glucosa en ayunas, necesitamos para hacer el diagnóstico que por lo menos en 4 ocasiones salgan los niveles por arriba de 100 microgramos por mililitro de azúcar. Pero resulta que, pues yo sé que mañana me voy a hacer un estudio, entonces dejo de comer desde las 4 o 5 de la tarde y pues para cuando llego 14 o 15 horas después al estudio, pues va a salir en los niveles bajos. Para hacer los estudios de glucosa en sangre, el médico te pide que sean entre 8 y 12 horas de ayuno máximo. Más allá de 12 horas, pues los estudios no van a servir. Y aún así, sucede que, por ejemplo, si la persona cenó una ensalada, si cenó ligero, si cenó fibra, la fibra actúa como un filtrador de la glucosa y hace que se absorba más lento. Entonces también van a salir los niveles bajos. Pero eso es importante, porque si usted tiene sobrepeso, tiene obesidad, sepa que si se toma una taza de verduras de hoja verde antes de comer cualquier cosa, pues le va a caer menos mal. O sea, lo que usted coma va a caer sobre esa fibra y va a tardar más tiempo en absorberse. De ahí que los nutriólogos recomienden carbohidratos de cadena larga o carbohidratos integrales. Por ejemplo, el arroz blanco se absorbe rápidamente y sube más rápido el azúcar en sangre que el arroz integral, porque tarda más tiempo en desbaratarlo el organismo. Uh-huh. Todas las verduras de hoja verde las comemos y tardamos más tiempo en que nos dé hambre, porque si nosotros comemos unos mariscos o comemos una pasta, nos va a dar hambre como media tarde y más rápido que si comemos una pasta integral o una pasta acompañada de medio plato de verduras, que es la fibra. Entonces, sí, no piense que porque cada vez que se pica le salen los niveles normales, no tiene usted problemas. Hay una prueba que se llama hemoglobina glicada, que mide la cantidad de tiempo que el azúcar permanece unida a los glóbulos rojos, y entonces si esa sale alta es que ya lleva 3 meses con picos de glucosa y la mayoría de ellos altos, aunque haya salido normal el del dedo. Pero sí, como nuestra población mexicana no es poquita el azúcar que come, la mayoría se hace la prueba y le sale alta. De México, ¿no? Sí, deliciosa. Deliciosa. Y entonces la comida de México aquí y en China, pues es deliciosa y no podemos concebir una carne asada sin tortillas de harina. Yo le digo, bueno, pues cómase la carne asada, pero cómasela con una tortilla de maíz y póngale nopales, póngale verdura, póngale la verdura que usted quiera. Porque si no, ¿qué pasa? Las personas que empiezan a tener mucha sed, mucha hambre o mucha orina, también empiezan a sentir mucho cansancio, mucha falta de energía, pérdida de ganas de hacer las cosas, como que se vuelven más lentos. Ay, voy a ir al gimnasio. Ay, no tengo ganas. Ay, no tengo hambre, porque también pasa. Y luego, ay, ya como que se me hace muy difícil vivir, ya no disfruto igual que antes. Y esos son los primeros síntomas afectivos. Si no le hacemos caso a esos síntomas y pasan más de 15 días y yo ya no voy con las amigas, ya no disfruto igual a los nietos, o ya no tengo ganas ni de ir a trabajar, me cuesta mucho trabajo levantarme en las mañanas y me empiezan a olvidar las cosas por más de 15 días. Entonces me siento culpable de todo, me miro en el espejo y no me gusta lo que veo. Sospeche usted que está teniendo un cuadro afectivo. 15 días con problemas para disfrutar lo que uno antes disfrutaba, o necesidad de hacer un esfuerzo para hacer lo que antes hacía, y además va acompañado de cambios en el apetito o de ideas de culpa, de autorreproche, es una depresión. La depresión no necesita tener más de 15 días para hacerse el diagnóstico y para dar tratamiento. Y entonces, cuando llegan conmigo a la consulta con depresión, lo que hago es primero
hacerles un examen médico. Mido los niveles de glucosa, los niveles de hemoglobina glucosilada, los niveles de vitamina D, la biometría hemática, porque una anemia también aparece con la diabetes y aparece con la depresión. Entonces, la depresión es uno de los principales síntomas, y si dura más de 15 días en la persona con diabetes, urge que reciba una evaluación psiquiátrica. La depresión será por los mismos cambios que se están generando en el cuerpo. Que la persona quizás siente, ay, me siento raro, traigo esto, pero no entiende por qué. Comentábamos al principio que los nervios y las arterias, las venas, tienen capas de recubrimiento. Y esas capas, tanto la capa que recubre los nervios como la capa que recubre las venas, se ve dañada, se ve disminuida por los niveles altos de azúcar. Ese es el origen de los síntomas o de los cambios en la salud mental. Así como la persona que tiene diabetes y empieza con entumecimiento de las piernas, con ardores en la planta de las piernas o con entumecimientos de las manos, es por eso, porque se llama neuropatía diabética, porque el azúcar alta, por tanto, por más de 3 meses, va dañando esas capas que cubren las venas y los nervios. Entonces, una de las se llama neuropatía diabética porque son los nervios de las piernas o los nervios de las manos, pero esa neuropatía en el cerebro me da depresión, me da ansiedad, me da ataques de pánico o me da alucinaciones o delirios, dependiendo de qué otras cosas estén mal. Entonces, el tener depresión no quiere decir que yo esté loco o que es por algo que me peleé con alguien o por algo que me pasó afuera. No. El tener depresión en estos casos es porque mi glucosa ya no está en los niveles que debería de estar. Y entonces, si está por arriba de 100 en sangre, está dañando ya lentamente mis nervios. Y lo que se ha visto en los estudios, por ejemplo, en población latina, es que los jóvenes entre 15 y 25 años tienen obesidad. México tiene los primeros lugares en obesidad. Estados Unidos tiene los primeros lugares en obesidad. Y todo lo que le aprendimos a la cultura de Estados Unidos es comer comida que nos aumente el peso inmediatamente y que salta rica en azúcar y que favorece la aparición de la diabetes. Por eso, lo primero que hay que hacer para evitar estos cambios afectivos durante nuestro crecimiento es precisamente comer mucha fibra, comer mucha verdura y hacer ejercicio. Entonces, ya hay estudios que demuestran que los jóvenes o los niños que tienen obesidad antes de los 15 años van a tener depresión entre los 25 y los 30. Van a padecer depresión. Sí. O sea, ya podemos predecir que de acuerdo al índice de obesidad que tengan en la adolescencia, van a ser los problemas emocionales que van a tener 10 años después. Por eso es importante estas campañas de reducción del sobrepeso y la obesidad, porque ya te hablé de la depresión, pero hay algo que se llama ansiedad generalizada. Esas personas que son jóvenes entre 20 y 30. No estoy hablando de los adultos de 40 en adelante que ya tienen diagnosticada la diabetes y que les dicen cascarrabias porque se enojan de todo, están criticando todo, sienten que todo el mundo les va a hacer daño, que el sistema está contra ellos y sienten que están solos porque ya están más afectados por tanto tiempo con diabetes. Pero estoy hablando de los jóvenes, en lo que sí podemos prevenir. Entonces, es que de repente, durante 6 meses, por lo menos, son personas que tienen miedo y no saben ni a qué. Vienen pensamientos de que si salgo a la calle, a lo mejor me atropella un carro. Ay, y si voy a Estados Unidos, pues a lo mejor me detiene la migra y me quita la visa y me deportan a un país que no es el mío. O si estoy con una deuda de taxas, pues a lo mejor va a venir el gobierno y me va a llevar y me va a quitar todo lo que tengo. O simplemente me voy a enfermar, me va a dar algo muy grave, me va a dar cáncer o me va a dar un infarto. Y ese tipo de pensamientos, cuando se mantienen de una manera generalizada, aunque sean leves, pero te afectan, que no te puedes concentrar en tu trabajo, que los demás se molestan, tu familia, ya vas a empezar otra vez, andas de hipocondriaca, ya dices que tienes migraña o que te duele el estómago o que te duele diarrea o estreñimiento, siempre te estás quejando de algo.
se queja la familia, es que te está afectando tu funcionamiento familiar, es ansiedad generalizada. Y si además tienes síntomas como temblor de manos, o que a veces te pones roja o te pones caliente o te enojas, irritable, tienes variaciones leves durante el día, problemas para dormir, que despiertas a las 2, 3 de la mañana o despiertas antes o no te puedes dormir en la noche, y esto sucede 2 o 3 veces a la semana, eso es ansiedad generalizada. No se llega a integrar una enfermedad como tal, pero la ansiedad es una enfermedad. Entonces, pasan 6 meses y la gente no sabe qué le pasa, pero siempre está mala de los nervios. Entonces, hacemos un examen general y vemos los niveles de glucosa. Entonces, la ansiedad generalizada aparece tanto por los niveles altos de azúcar en sangre como por los niveles bajos. Si se baja demasiado por abajo de 40, también da sensación. Ahí es más grave porque la persona siente como que es una crisis de angustia, como que algo terrible le va a pasar, como que le va a dar un infarto, se va a desmayar, o está en un lugar donde no puede recibir ayuda, aunque esté llena de gente, tiene esa sensación. Y se llama panic attack. Y también tiene que ver con las variaciones en las concentraciones de glucosa. La ansiedad no hay que verla de manera normal, ¿no, doctora? Porque de repente uno dice, es que soy muy ansioso. Y aprendemos a verlo como algo que nos pasa constantemente y nos acostumbramos a vivir así. Exactamente, nos acostumbramos a vivir así, normalizamos la ansiedad porque vivimos en una cultura de la carrera de la rata, dicen por ahí, una cultura en la que tenemos que ser más, lograr más y competir más. Entonces, la ansiedad no es normal. Es normal que nosotros tengamos estresores psicosociales y nosotros respondamos a esos estresores con estrategias físicas y emocionales. Pero si yo tengo ansiedad es momentánea por resolver un problema. Si esa ansiedad permanece más de 6 meses, necesito una evaluación que me haga cambiar mis estrategias de cómo enfrento los estresores de cada día. Y eso es tema de otra plática. Y eso yo lo abordo en mi libro Disfruta, comer y ser feliz. Lo escribí en el 2019 precisamente relacionando cómo los niveles, cómo lo que comemos puede ser nuestra medicina, pero también puede ser nuestra perdición. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Pues aquí en Hermosillo, en nuestro consultorio. Muy bien. ¿Números? Ahorita ya se terminó la edición que estaba vendiéndose y se agotó, pero en Hospital San José, en el módulo D, en el teléfono 662 1090-522, estamos a la orden también para consultas por videollamada y para atención. Y ahí a veces cuando nuestro paciente vemos que la ansiedad o los problemas afectivos son secundarios a los niveles de glucosa, son secundarios a lo que come, le regalamos el libro, no solo vendemos. Muy bien. ¿El libro vienen recetas, son consejos? Ok. El libro responde a las 10 preguntas más frecuentes que nos hacen las mujeres. Hicimos un estudio en el que evaluamos a más de 200 mujeres y las preguntas que más frecuentemente me hacían en mi consultorio relacionadas con estos cambios del afecto y los niveles de glucosa, lo contestamos. Entonces tiene una primera parte donde explica cuáles son las causas de la obesidad, por qué yo puedo aumentar de peso. Otro capítulo donde marca por mi estatura, qué peso debo de tener para no desarrollar ninguna enfermedad, qué relación tiene lo que yo como con el almacenamiento de grasa, qué relación tiene la tiroides, el hipotiroidismo, la diabetes y otras alteraciones hormonales para que yo desarrolle sobrepeso, cómo la obesidad me puede llevar a padecer diabetes y problemas de salud mental, pero sobre todo viene estrategias y tips que Broccoli Teen da a cada persona para regular la manera de alimentarnos. La primera es, ya revisó en su alacena qué alimentos consume, qué prepara con ellos. Elimine por favor todos los que contengan harinas harinas procesadas, refinadas y y cambien su alacena por alimentos ricos en fibra.
y verduras. Ese es el primero. Y no confiarse de las frutas. Y no confiarse de las frutas. Y tiene estrategias de cómo empezar a hacer ejercicio, pero la parte mía, que es las neurociencias, lo principal que hago es cambiar el estilo de pensamiento. Cómo resolver problemas, anotar qué problema tuve hoy, cómo lo enfrenté y cómo puedo cambiar mi estilo de enfrentar los problemas de la vida cotidiana. Doy sin neuropsicoeducación más que fármacos. Por lo que comentábamos ahorita también, ¿no? De que a veces es tan difícil decir, ya voy a empezar. O allá me voy a poner a dieta. Ya, ahora sí me voy a concentrar en mí. No es fácil. Cambiarse el chip, ¿no? No es fácil cambiarse el chip, y menos si uno ya está afectado por los niveles del azúcar. Si yo ya tengo sobrepeso y el azúcar ha afectado lo primero que voy a tener es falta de energía o falta de ganas de hacer las cosas. Entonces hay que evaluar esa parte. Sobre la importancia de no automedicarse, doctora. Es muy importante que si usted sospecha que tiene algún problema del azúcar o de cualquier otra índole, acuda con un médico para su evaluación, porque existen muchos mitos y muchas costumbres entre nuestras abuelas para el tratamiento de la diabetes o de azúcar alta. Nada de andar tomando que un té, que el palo del monte, o que hacer la dieta de la luna o la dieta keto o todas estas dietas que están de moda ahorita. Si usted tiene un problema con el azúcar o está a punto de tener diabetes o tiene diabetes, estas dietas pueden agravar su problema. No se vale recibir el consejo de la tía, de la abuela, de la hermana, que porque le funcionó un medicamento milagroso. Primero tiene que tener una evaluación médica. Así es. Bueno, pues algo con lo que quiera cerrar, doctora. Pues invitar a las personas a que se hagan un check-up mental, si no es cada 6 meses, cada año. Así como no nos gusta ir al dentista porque no nos agrada el ruido de las fresas, pero es necesario porque para mantener la salud bucal, también hay que hacernos un check-up mental. Así es. Bueno, pues ya lo oyeron. Hay que cuidarse más a uno mismo. Y bueno, continuamos. Bueno, gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerde, todos los lunes 6:30 de la tarde a través de lareinaradio.com, y también nos puede seguir en nuestras redes sociales y suscribirse al canal también de YouTube Contacto SOS. Hasta la próxima.